El vapor, denso y cargado de una humedad salobre, ascendía desde los desagües de la calle de Alcalá, mezclándose con el tenue olor a asfalto mojado y el amargo regusto del café recién molido que escapaba de una de las pocas cafeterías que abrían sus puertas antes del amanecer. Era la hora en que Madrid, una bestia monumental y ruidosa, aún dormitaba en un letargo de sombras, y solo unos pocos fantasmas de carne y hueso se atrevían a profanar su quietud. Elías era uno de ellos. Llevaba años siendo uno. Su paso resonaba con una regularidad casi militar sobre las losas pulidas por el tiempo, un eco solitario que se perdía en la vasta arteria que conectaba la Puerta del Sol con Cibeles. Los escaparates aún exhibían el brillo gélido de la noche, reflejando su figura alta y delgada, envuelta en un abrigo oscuro que parecía absorber la poca luz que la farola proyectaba sobre su mirada. Una constante en el paisaje de su propio tormento se posó en el imponente edificio de la antigua sede de Banco Continental, en el número 48. No era el edificio en sí lo que le helaba la sangre, sino la memoria encapsulada en sus muros de piedra. Una memoria tan vívida como el frío que ahora se le adhería a los huesos, a pesar del abrigo de lana que, hace 15 años, en una mañana de un otoño tan despiadado como este, pero bajo un sol cruelmente brillante, su padre había cruzado esas puertas por última vez. No como el hombre que había dedicado toda su vida a la probidad, a los números y a la lealtad de la que siempre hablaba, sino como un esqueleto anímico, despojado de su honor y de su... El eco de una noticia en la radio, el susurro de la traición corporativa, la caída estruendosa de un hombre que creía en la justicia por encima de todo, una reestructuración, una venta de activos, un desfalco encubierto, palabras pulcras para describir un asesinato. Elías recordaba el zumbido constante en sus oídos mientras la voz del locutor de noticias, con una impasividad que rozaba lo obsceno, relataba el colapso financiero que había engullido la empresa de inversión en la que su padre era el pilar ético. Intereses cruzados, mala gestión, responsabilidades delegadas, la jerga legal que había servido de sudario para la verdad. Lo que quedó fue una casa vacía de risas, llena de papeles amarillentos y la sombra de su padre. Un jurista de carrera impecable, fue el chivo expiatorio perfecto. Se había negado a firmar ciertos documentos, a avalar transacciones que consideraba ilícitas, y su integridad fue su perdición. Elías recordaba su voz, grave y serena, incluso en la derrota, explicando la maraña de cláusulas y vacíos legales que habían permitido a Ferran Torres, el entonces ascendente CEO, salir impune, mientras otros caían con estrépito. Elías, un joven estudiante de Derecho, apenas un veinteañero, había observado cómo su padre se desmoronaba, su columna vertebral moral hecha añicos. La enfermedad lo devoró en menos de un año, dejando a Elías con un legado de deudas, una reputación manchada y un juramento mudo, tallado en lo más profundo de su alma. Un juramento de venganza. La imagen de Ferran Torres, impecable en su traje de diseño, su sonrisa calculada y sus ojos fríos como guijarros de río, grabada en cada portada de revista económica, cada noticia de televisión, era el estandarte de su tormento. Ferran Torres no solo había destruido a su padre, había cimentado su propio imperio sobre los escombros de la ética y la vida de aquellos que osaron interponerse en su camino. Elías cerró los ojos, aspirando el aire helado que le quemaba las fosas nasales. No había sido un juramento de ira ciega, había sido una promesa de justicia metódica, forjada en el estudio de cada documento, cada testimonio, cada artículo de prensa relacionado con el caso de su padre y la figura de Ferran Torres. Había abandonado su propia carrera como abogado para dedicarse a ello en cuerpo y alma, fundando una pequeña consultora legal con la discreción como su principal acto. Su vida se había convertido en un tapiz oscuro tejido con los hilos de la paciencia, la observación y una obsesión fría, quirúrgica. Un claxon, a lo lejos, le sacó de su letargo. Un taxi amarillo rompía la quietud, sus luces traseras brillando como ojos de demonio en la penumbra. Elías se ajustó el cuello del abrigo y siguió su camino, dirigiéndose hacia la calle Lope de Vega, en el corazón del barrio de las Leyes. Allí, entre callejones estrechos y balcones floridos, en el número 28, una modesta oficina en un entresuelo, se encontraba el refugio de sus primeros pasos hacia la retribución
La sede de investigaciones Velasco. Alfonso Velasco era un detective privado de la vieja escuela, un hombre de unos 60 años, con un rostro curtido por el sol y el tabaco y unos ojos astutos que habían visto de más. Había sido un periodista de investigación reputado antes de que una serie de incidentes lo empujaran a los márgenes de la profesión, donde su olfato para la verdad y su desprecio por las formalidades lo hacían invaluable para clientes como Elías. Elías llamó a la puerta. 3 golpes secos, un código aprendido. Un gruñido audible precedió a la apertura de la puerta. Velasco, con el pelo revuelto y un pijama de franela bajo una gabardina deshilachada, entrecerró los ojos al ver a Elías. ¿Otra vez las 5 de la mañana, Elías? ¿No duermes, muchacho?, preguntó Velasco con su voz rasposa, el aliento a café y cigarrillo. Nunca he dormido bien, Alfonso. Ya lo sabes, replicó Elías, entrando en la oficina. El espacio, abarrotado de pilas de periódicos viejos, archivos polvorientos y un olor persistente a nicotina, era un santuario para la información. Una lámpara de escritorio proyectaba un círculo de luz sobre una maraña de fotografías y recortes pegados a un tablero de corcho, formando una red compleja que documentaba los movimientos de Ferran Torres y su conglomerado, Grupo Argos. Velasco se dejó caer en su silla de cuero chirriante, encendiendo un cigarrillo con parsimonia. Dime que no has encontrado otro cadáver en el armario de Torres. Mi corazón no está para sustos a estas horas. Elías se detuvo frente al tablero. No un cadáver, pero sí un hilo. Algo que su abogado, el infame Ignacio Montes, intentó enterrar hace años. Una pequeña sociedad fantasma en Luxemburgo, Luzon Holdings, activa solo durante un año. Justo antes de la fusión de su padre con los activos del Grupo Argos, Montes la usó para desviar fondos, para inflar cifras y para enmascarar una serie de préstamos con garantías inexistentes. Mi padre lo descubrió, por eso lo silenciaron. Velasco exhaló una bocanada de humo, sus ojos clavados en la maraña de papeles. Luzon Holdings, me suena. Un rumor viejo, de los que nunca llegan a puerto. ¿Tienes pruebas tangibles o es otra vez la brújula de tu rencor? Tengo una dirección en Luxemburgo, una cuenta bancaria y una firma de auditoría que desapareció sin dejar rastro. Y tengo a Elena. El nombre flotó en el aire como una bofetada. Elena. Elena, una mujer a quien Elías había conocido hacía años, cuando ambos eran jóvenes idealistas en la Facultad de Derecho. Ella había trabajado brevemente en la firma de abogados que representaba a Grupo Argos en ese entonces, antes de que su propio sentido de la justicia la obligara a renunciar. Su padre había sido un compañero cercano del padre de Elías, y ambos habían sido víctimas indirectas del ascenso despiadado de Ferran Torres. La había encontrado de nuevo a través de viejos contactos, una abogada brillante pero con el alma herida, dedicada a casos de derechos laborales y causas perdidas. Su dolor, aunque diferente, se entrelazaba con el suyo. Elena, ¿la has convencido? Esa mujer no ha querido saber nada de Torres desde que la despidió, después de la fusión. Dijo que no quería mancharse las manos con ese fango, comentó Velasco, visiblemente sorprendido. No la he convencido. La he recordado el porqué, dijo Elías, con una voz que apenas era un susurro. Su padre, al igual que el mío, perdió todo. Su honor, su carrera, su salud. Fue despedido sin contemplaciones, su reputación hecha trizas, y ella lo vio todo. Ella tuvo acceso a algunos documentos iniciales antes de que se esfumaran. Recuerda el rastro de Luzon Holdings. No lo ha olvidado. Elías se acercó a Velasco, sacando un pequeño USB de su bolsillo. Esto es lo que he logrado reconstruir en estos 15 años. Patrones de fraude, desvíos de fondos, sociedades interpuestas. Pero me falta el eslabón final, el que conecta a Ferran Torres directamente con la manipulación contable y con la presión que llevó a la ruina a mi padre. Necesito la confesión de alguien, o un documento que lo demuestre de forma irrefutable. Elena cree que el antiguo director financiero de Grupo Argos, un tal Ernesto Guzmán, que desapareció misteriosamente de la escena pública después del escándalo, podría tenerlo. Elena ha contactado con él. Ha accedido a hablar con nosotros. Velasco se recostó en su silla, el cigarrillo entre los dedos, el humo trazando volutas en el aire viciado de la oficina. Guzmán, un pez gordo. Si él habla, esto se convierte en un maremoto. Pero, ¿qué quiere?
Nadie da información valiosa sin un precio, Elías. Y el precio moral de jugar en este tablero es alto. La frase de Velasco resonó en la pequeña oficina. El precio moral. Elías lo había pagado ya, a plazos, a lo largo de los años. Cada renuncia, cada sacrificio personal, cada noche sin dormir, cada decisión que lo alejaba de la vida normal había sido una moneda. Su obsesión era su combustible y su condena. No había vuelta atrás. Quiere protección. Y una parte del pastel, si lo hay. Ferran Torres lo despojó de todo. Lo dejó sin nada, pero con la suficiente información para hundirlo si hablaba. Ha vivido en el exilio autoimpuesto, con miedo. Elena le ha prometido que lo ayudaremos a recuperar una parte de lo que le quitaron, a cambio de su testimonio. Y la seguridad de su familia. Velasco lo miró fijamente. Estás entrando en un territorio peligroso, Elías. Torres no es un hombre que juegue limpio. Sus tentáculos son largos. Y si Guzmán habla, estaréis todos en el punto de mira. Lo sé. Por eso necesito un plan infalible. Y te necesito a ti, Alfonso, para que encuentres el eslabón. Guzmán tiene algo, pero es vago. Tiene miedo. Necesitamos más que su palabra. Necesitamos el arma humeante. La reunión con Guzmán se concertó para la semana siguiente, en un lugar discreto. Elías y Elena habían elegido la Plaza Mayor en la cafetería Los Arcos, un sitio turístico donde la afluencia constante de gente les daría anonimato. Elías pasó los días siguientes preparando, repasando cada documento, cada dato. La atmósfera en su pequeño apartamento en el barrio de La Latina, en la Cava Alta, se había vuelto irrespirable de tensión. Las sombras danzaban en las paredes mientras la luz de su lámpara de estudio se proyectaba sobre los expedientes que cubrían su mesa. El aire vibraba con una electricidad silenciosa. Cuando llegó el día, la Plaza Mayor bullía con el ajetreo. Elías, sentado en una mesa junto a la arcada, observaba los rostros, los gestos, los turistas que fotografiaban la estatua de Felipe III. Elena llegó poco después, su semblante serio pero decidido. Sus ojos, antes llenos de una chispa idealista, ahora mostraban una madurez forjada en la adversidad. Está nervioso. No ha parado de llamarme, susurró Elena, sentándose frente a Elías. Teme que Torres aún tenga ojos en todas partes. Unos minutos después, apareció Ernesto Guzmán, un hombre corpulento, de unos 50 años, con el cabello escaso y una barba canosa cuidadosamente recortada. Llevaba unas gafas de montura fina que no ocultaban la ansiedad en sus ojos. Se movía con la cautela de alguien que se siente constantemente observado. Se sentó, sus manos temblaban ligeramente mientras pedía un café. Gracias por venir, señor Guzmán, dijo Elías, su voz calmada y medida, diseñada para inspirar confianza. Guzmán asintió, mirando a su alrededor con nerviosismo. No me lo creo. Ferran me arruinó, mi vida, mi familia. Y ahora que tengo una oportunidad, tengo miedo. Sabemos lo que pasó. Su reputación fue destrozada, su nombre asociado a los desfalcos de Argos. Pero también sabemos que usted tenía acceso a información vital, intervino Elena, su voz suave pero firme. Información que no se hizo pública. La sociedad Luzon Holdings, los préstamos fraudulentos. Guzmán bebió un sorbo de café, el vapor le empañaba las gafas. Ferran es manipuló todo. Las juntas, los accionistas, los medios. Yo era el director financiero. Vi cómo movía el dinero, cómo lo hacía desaparecer y reaparecer, pero mi error fue confiar en él. Firmé los papeles que me puso delante, creyendo que era una operación legal para salvar la empresa. Luego, cuando quise rectificar, cuando descubrí la magnitud de su engaño, me amenazó, con mi familia, con arruinarme Me dejó sin nada, pero con una pensión miserable, solo para asegurarse de que me callara. Me exilié en Córdoba, cambié mi nombre. Creí que nunca más tendría que enfrentarlo. ¿Y qué tiene usted, señor Guzmán? ¿Pruebas? ¿Documentos?, preguntó Elías, la tensión en su voz casi imperceptible. Guzmán dudó, sus ojos recorriendo la plaza. Tenía una copia de seguridad, un disco duro antiguo, con los registros originales, los movimientos de Luzon Holdings, los informes falsos que se presentaron a los auditores, y una conversación grabada donde Ferran me coaccionaba para que firmara los documentos. Los tuve que enterrar. Pensé que algún día
Si me pasaba algo, saldrían a la luz. Elías sintió una descarga eléctrica, una conversación grabada. Esto era más de lo que había esperado. Necesitamos eso, señor Guzmán. Es la prueba definitiva. Lo sé. Está en mi antigua casa, en la calle Santa Marina, en Córdoba. La vendí, pero el nuevo propietario nunca ha encontrado el escondite. Un viejo sótano, debajo del suelo de la carbonera, una caja fuerte pequeña. Necesito que me ayuden a recuperarlo. Y luego necesito la garantía de que Ferran no me encontrará. Elías y Elena intercambiaron una mirada. Un viaje a Córdoba era arriesgado. Elías debía confiar en este hombre, en su desesperación, en su arrepentimiento. El precio moral se hacía más tangible. Estaban a punto de cruzar una línea. De acuerdo, señor Guzmán. Le ayudaremos, pero tiene que ser pronto y tiene que ser discreto. Velasco y yo nos encargaremos de la logística, dijo Elías, la voz firme. No se preocupe por Ferran. Cuando esto salga a la luz, será él quien tenga que preocuparse. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Velasco, con sus contactos, consiguió un coche discreto y las herramientas necesarias para acceder a la casa. Elías pasó horas investigando la antigua casa de Guzmán, estudiando planos, asegurándose de que el escondite fuera plausible. La adrenalina se mezclaba con la cautela, un cóctel amargo y embriagador. Elena, por su parte, se dedicó a proteger a la familia de Guzmán, organizando un traslado temporal y discreto. La logística era compleja, las mentiras se acumulaban, y Elías sentía el peso de cada decisión. Estaba arrastrando a personas inocentes a su guerra personal. ¿Era esto justo? ¿Valía la pena el riesgo? La imagen de su padre, demacrado y roto, regresó. Sí, valía la pena. El viaje a Córdoba fue en una noche sin luna. Elías, Velasco y Guzmán viajaban en silencio, los nervios tensos como cuerdas de violín. El aire se hizo más denso a medida que se alejaban de Madrid, las luces de la ciudad desvaneciéndose en el espejo retrovisor. El paisaje de Castilla-La Mancha, luego el de Andalucía, pasaba como una sombra fantasmagórica bajo la luz de los... Llegaron a Córdoba al amanecer. La ciudad, aún dormida, ofrecía sus calles estrechas y patios llenos de flores bajo un cielo que empezaba a clarear con tonos rojizos y violetas. La casa de Guzmán, en la calle Santa Marina, era una antigua vivienda andaluza de 2 plantas, con un patio interior y una fachada encalada. Estaba en un barrio tranquilo, cerca de la iglesia de Santa Marina de Aguas Santas, un lugar emblemático con su torre y sus naranjas. Entraron discretamente, usando una copia de las llaves que Guzmán había guardado. El interior olía a naftalina y a un pasado olvidado. La casa, aunque habitada, conservaba la esencia de su anterior dueño. Elías se movía con una precisión calculada, sus sentidos alerta a cualquier sonido, cualquier movimiento. El sótano está aquí, susurró Guzmán, señalando una trampilla de madera en el suelo de la cocina. Velasco, con sus guantes de trabajo, la abrió con una palanca. Un olor a tierra húmeda y antigüedad subió por la abertura. Descendieron por una escalera rudimentaria. El sótano era oscuro y fresco, con estanterías llenas de trastos viejos y una pequeña zona que una vez fue una carbonera. Guzmán se arrodilló, señalando un punto en el suelo de tierra. Aquí, debajo de esta losa, dijo, con la voz apenas audible. Velasco empezó a cavar con cuidado, removiendo la tierra con herramientas especializadas. El sonido amortiguado de la pala contra la tierra era el único ruido en la penumbra. Elías observaba, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cada gramo de tierra removido era un paso más cerca de la verdad, de la venganza. Después de unos 20 minutos que parecieron horas, la pala de Velasco golpeó algo metálico. Una caja fuerte pequeña, oxidada, pero intacta. Velasco, con su experiencia, la abrió con una serie de clics y giros, su mano firme y dentro, envuelto en un plástico hermético, había un disco duro externo y varias carpetas de documentos amarillentos. Elías lo tomó, sus dedos rozando la superficie fría del dispositivo. Era real, era la prueba. Una extraña sensación, mezcla de euforia y un frío presentimiento, recorrió a Elías. La euforia de haber encontrado lo que buscaba, y el presentimiento de que este era solo el principio de una guerra mucho más
La moralidad de sus acciones se desdibujaba en la sombra. El final justificaría los medios. O al menos eso se decía a sí mismo. Regresaron a Madrid bajo el manto de la noche, con el tesoro en sus manos. Guzmán, con el semblante más relajado de lo que Elías lo había visto nunca, fue llevado a un lugar seguro en las afueras, lejos de la red de Ferran Torres. La primera pieza del rompecabezas estaba en su sitio. Elías pasó los siguientes días en su apartamento, sumergido en el contenido del disco duro. Horas se convirtieron en días. Los archivos eran una crónica detallada del fraude de Ferran Torres, las transacciones de Luzon Holdings, las falsificaciones contables, los correos electrónicos incriminatorios y la grabación. La voz de Ferran Torres, arrogante y despectiva, resonaba en el pequeño estudio de Elías. Ernesto, sé que estás nervioso, pero esto es por el bien de la empresa, de tu familia. Si te niegas a firmar estos documentos, no solo te hundirás tú, sino que arrastrarás a todos contigo. ¿Entendido? La voz de Guzmán, temblorosa, se escuchaba aceptando a regañadientes. Era la prueba, la verdad. Elías sintió un nudo en la garganta. Lágrimas que no había derramado en 15 años amenazaron con salir. La imagen de su padre, la dignidad perdida, el silencio de la tumba. Todo volvió. La euforia inicial se tornó en una inquietud creciente. A medida que Elías profundizaba en los archivos, había algo más. Un nombre que se repetía en varios correos electrónicos, en informes internos no relacionados directamente con el fraude de Luzon Holdings, sino con una serie de inversiones fallidas y decisiones de alto riesgo en Grupo Argos años antes. El consorcio, un nombre genérico, pero que parecía estar detrás de Ferran Torres. Los correos, aunque vagos, sugerían que Ferran Torres no era el único cerebro detrás de las operaciones ilícitas. Era un ejecutor, sí, un manipulador despiadado, pero había fuerzas mayores moviendo los hilos. Había menciones a directrices del Consejo, a intereses superiores. La verdad era más compleja, más ramificada. Ferran Torres era un depredador, pero ¿era también una herramienta? Elías se dio cuenta de que su enemigo no era una línea recta, no era solo Ferran Torres. Había una red, una telaraña de poder e influencia que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. El dolor de la traición de su padre se mezclaba con la creciente ansiedad de haber subestimado la magnitud del mal. Su camino hacia la venganza se había vuelto mucho más tortuoso, y el precio moral, infinitamente más caro. Se reunió con Elena en un café de la calle del Prado, a pocos pasos del Museo Thyssen-Bornemisza. Las mesas estaban abarrotadas. El tintineo de las tazas y el murmullo de las conversaciones creaban una atmósfera de aparente normalidad, un contraste brutal con la tormenta que se gestaba entre ellos. He estado revisando los archivos. La grabación de Guzmán es oro puro, suficiente para hundir a Torres por fraude, coacción y manipulación de mercados, dijo Elías, su voz baja, casi inaudible. Pero hay algo más. El consorcio. Un grupo de nombres. Todos ellos, figuras poderosas en el mundo financiero de este país. Empresarios, banqueros, incluso algunos políticos que se mencionan de pasada. Parece que Ferran Torres no actuaba solo. Era parte de una red mayor. Un títere quizás, en un juego mucho más grande. Elena frunció el ceño. Sus ojos reflejaban la misma sorpresa y preocupación que Elías sentía. Eso cambia todo, Elías. Si Torres es solo una pieza, derribarlo no va a ser suficiente. No lograrás la justicia completa para tu... y te enfrentarás a enemigos mucho más poderosos y esquivos. Lo sé. Y es el momento en que nuestras tácticas deben cambiar. No podemos ir solo por Torres. Necesitamos exponer a toda la red. Pero eso significa ir a la guerra con el sistema, y es mucho más peligroso. El silencio se instaló entre ellos, solo roto por el ruido de la cafetería. La implicación de lo que Elías decía era enorme. Pasar de la venganza personal a la cruzada contra una conspiración implicaría no solo riesgo personal, sino también un cambio en la naturaleza de su batalla. Elías, un hombre de principios, ahora se veía obligado a considerar métodos que rozaban la ilegalidad para combatir una ilegalidad mayor. ¿Estás seguro de esto, Elías? El riesgo es incalculable. Podríamos acabar peor que tu padre, advirtió Elena, su voz cargada de preocupación. No puedo parar ahora.
Elena, no después de haber llegado tan lejos. Si derribo a Torres, y sé que hay otros impunes, la sombra seguirá ahí. No será justicia. Será una victoria vacía. Elías se inclinó sobre la mesa, su mirada intensa. Pero necesito tu ayuda. Y la de Velasco. Esto es más grande que cualquiera de nosotros. Necesitamos una estrategia para sacar esto a la luz sin que nos aplasten. Elías había ideado un plan. Una filtración controlada. No ir directamente a la justicia, que podría estar comprometida, sino a los medios de comunicación. Pero no a cualquiera. Necesitaban un periodista con integridad, con la audacia necesaria para desafiar al poder, y con una reputación intachable. Velasco, con su red de contactos, les habló de Sofía Castro, una periodista de investigación del diario El Observador, conocida por su independencia y su tenacidad. Sofía trabajaba en la sede del periódico, un edificio moderno en el número 120 de la calle Doctor Esquerdo, en el barrio de La Guindalera. La reunión con Sofía fue concertada en un pequeño parque cercano al periódico, un rincón verde con algunos bancos de piedra y árboles frondosos que ofrecían algo de intimidad. La brisa otoñal mecía las hojas, creando un susurro constante. Elías y Elena explicaron la historia, presentando las pruebas que habían recopilado, las grabaciones, los documentos de Luzon Holdings, los nombres del consorcio. Sofía escuchaba. Sus ojos inteligentes y penetrantes absorbían cada palabra, cada detalle. Cuando terminaron, la periodista se quedó en silencio por un largo minuto, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Esto es explosivo. Si es cierto, podría ser el mayor escándalo financiero de la década. Pero es peligroso. Ferran Torres tiene influencias en todas partes. Y si hay un consorcio detrás de él, están tocando la cima del poder. Lo sabemos, dijo Elías con calma. Por eso necesitamos una publicación que no pueda ser silenciada, que tenga la reputación para soportar la presión. Sofía asintió lentamente. Puedo hacerlo. Mi periódico es independiente, y yo no le tengo miedo a Torres, pero necesito tiempo para verificar cada detalle, para asegurar la narrativa, y necesito que me entreguen todas las pruebas. Una vez que las tenga, no habrá vuelta atrás. Su vida cambiará para siempre, Elías. La de todos ustedes. Elías le entregó una copia de los archivos, el disco duro con la grabación, los documentos originales. El peso de la carpeta en sus manos era el peso de 15 años de sufrimiento, de la esperanza de justicia. Los días que siguieron fueron una agonía. Elías sentía cada minuto, cada hora, como un grano de arena que se escapaba de un reloj de arena infinito. Sabía que Ferran Torres, con su astucia y sus recursos, no se quedaría de brazos cruzados. La noticia de la investigación de Sofía, aunque secreta, podría filtrarse, y de hecho, se filtró. No del periódico, sino de alguna parte de la red de Torres. Un mensaje anónimo, una advertencia, llegó a Elías a través de un contacto de Velasco. Torres sabe que estás moviendo ficha. No tardará en reaccionar. La amenaza se cernía sobre ellos. Elías decidió acelerar los planes. Presionó a Sofía para que publicara la historia antes. Ella, consciente del peligro, aceptó. La fecha de publicación fue fijada para el día siguiente. Pero Ferran Torres siempre estuvo un paso por delante. El día antes de la publicación, Elías recibió una llamada de Elena, su voz tensa, llena de pánico. Elías, han secuestrado a Guzmán. Su familia está bien. La tenemos protegida, pero a él lo han sacado de su escondite. Creo que lo tiene Ferran. El frío que Elías había sentido en la calle de Alcalá regresó, esta vez glacial, paralizándolo. Había fallado en proteger a Guzmán. El consorcio. Eran más rápidos, más despiadados de lo que había imaginado. ¿Cómo? ¿Quién? Preguntó Elías. Su voz apenas un susurro. No lo sabemos. Fueron muy profesionales. Sin rastros. Sin testigos. Alfonso está investigando. Pero no hay nada. Elías se dio cuenta de que Ferran Torres no era solo un manipulador financiero. Era un hombre con los contactos y los recursos para operar más allá de la ley. Y ahora tenía a Guzmán. Tenía la información que podía comprometer la historia de Sofía, o peor aún, hacer que Guzmán se retractara bajo coacción. La venganza se había transformado en una carrera contra el tiempo. No podía permitir que Torres silenciara a Guzmán.
ni que desacreditara a Sofía. Necesitaba confrontarlo, cara a cara. ¿Pero dónde? ¿Cómo? Elías recordó un detalle de los archivos de Guzmán. Ferran Torres tenía una suite de oficinas privadas en la planta superior de la Torre Picasso, en la Plaza Pablo Ruiz Picasso, en pleno corazón del Cuatro Torres Business Area, el centro financiero de Madrid. Un lugar tan imponente como él, un rascacielos de cristal y acero que dominaba el horizonte de la ciudad. Elías llamó a Velasco. Ferran tiene a Guzmán. Lo vamos a sacar de ahí. Y tú, Alfonso, vas a hacer que el artículo de Sofía se publique. No importa lo que pase, que se imprima, que salga a la luz. Velasco, a pesar de su preocupación, asintió. Ten cuidado, Elías. Este hombre juega sucio. Y solo tienes una oportunidad. El plan de Elías era simple en su audacia. Una confrontación directa. Sabía que Ferran, con Guzmán en su poder, intentaría silenciarlo de alguna manera. Pero Elías no iba a ir al epicentro de su poder, a su torre de marfil, y sacarlo de ahí. O, al menos, eso intentaría. La noche cayó sobre Madrid, una noche de tormenta. El viento aullaba entre los rascacielos. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales, creando un tapiz sonoro de presagio. Elías se dirigió a la Torre Picasso. La enorme estructura se alzaba hacia el cielo, un faro de poder en medio de la tormenta. El lobby estaba casi vacío, la seguridad era estricta, pero Elías, con años de estudio de los hábitos de Ferran Torres y sus empleados, había ideado una forma de entrar, un pase de acceso falso, diseñado con meticulosa precisión, y un conocimiento exacto de los turnos de seguridad. Ascendió en el ascensor. La velocidad le apretaba el pecho. Cada piso era un latido. Cada número que pasaba por la pantalla era un paso más cerca de la confrontación. El silencio en el ascensor era ensordecedor, solo roto por el suave zumbido del motor. La suite de oficinas de Ferran Torres ocupaba toda la planta superior. Era un espacio de lujo frío, de cristal y acero, con vistas panorámicas de una Madrid azotada por la tormenta. Los destellos de los relámpagos iluminaban momentáneamente el horizonte, revelando la silueta de la ciudad. Elías se movía con cautela, sus pasos amortiguados por la moqueta. Podía escuchar voces desde una de las oficinas. Se acercó sigilosamente. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Ferran Torres estaba sentado en un sillón de cuero, su rostro iluminado por la pantalla de un ordenador. Frente a él, atado a una silla, con un pañuelo en la boca, estaba Ernesto Guzmán, sus ojos llenos de terror. Un hombre corpulento, probablemente de seguridad, estaba de pie junto a él. Ferran Torres sonrió al ver a Elías en el umbral. No parecía sorprendido. Sabía que vendrías. Elías, siempre has sido predecible en tu obstinación. Como tu padre. Su voz era fría, carente de emoción. Libéralo, Ferran, dijo Elías, su voz resonando en el silencio de la oficina. ¿Y por qué debería hacerlo? Este hombre es una pieza valiosa, una que puede desacreditar cualquier historia que tu amiga periodista intente publicar. ¿Sabes? Me enteré de la pequeña filtración. Te subestimé, Elías. Pensé que eras solo un abogado fracasado, obsesionado con un fantasma. Pero has llegado lejos. No te saldrás con la tuya. La verdad va a salir. Mañana tu imperio caerá. Ferran se rió. Un sonido hueco y despectivo. Ingenuo. ¿Crees que un simple artículo puede derribarme? Yo soy el Grupo Argos. Tengo más poder del que puedes imaginar. Tú y tu padre. Sois solo pequeñas moscas en mi telaraña. Y ahora, este viejo amigo, Ferran señaló a Guzmán, va a retractarse. Va a decir que todo fue un montaje, una calumnia para desprestigiarme. Y tú, Elías, vas a desaparecer. Como tú. Elías se lanzó hacia el hombre de seguridad, un movimiento rápido y entrenado. Había anticipado esto. Un golpe certero, una llave. El hombre cayó, aturdido. Elías corrió hacia Guzmán, desatándolo. Ferran se puso de pie, su rostro impasible, siempre tan impulsivo. Elías, tu padre, también lo era. Fue su ruina. Mi padre era un hombre íntegro, Ferran, algo que tú nunca serás. Replicó. Un silencio tenso se instaló en la habitación, roto solo por el gemido ahogado de Guzmán y el sonido del viento, que soplaba furioso contra los cristales. La ciudad abajo era una mancha de luces borrosas, un testigo mudo de la confrontación.
Ferran suspiró, como si estuviera cansado de un juego infantil. Hay algo que no sabes, Elías. Tu padre no era tan íntegro como crees. Él también tenía sus secretos, sus ambiciones y sus errores. El consorcio que tanto te obsesiona lo formó tu propio padre. La revelación golpeó a Elías como un rayo. Su mente se negó a procesar la información. Mientes. Mi padre era un hombre de honor. ¿Honor? ¿Sabes por qué tu padre no quería firmar los documentos de Luzon Holdings? No era por ética, era porque quería una parte mayor del pastel, quería controlar el consorcio. Me traicionó, intentó derrocarme. Yo solo me defendí, y luego lo hundí. ¿Cómo haré con...? La voz de Ferran era fría y calculadora, pero había un matiz de amargura. Era la verdad, o al menos, una versión de ella. La imagen de su padre, el mártir, el hombre íntegro, se desmoronaba ante sus ojos. Elías se sintió vacilar. Toda su vida, su venganza, se había basado en una premisa. Ahora, esa premisa se hacía añicos. Tu padre, Elías, fue mi mentor. Me enseñó todo sobre el mundo de las finanzas. Me enseñó a ser despiadado, pero se volvió de... Quiso jugar limpio en un mundo que no lo es. El consorcio que él fundó buscaba el control de empresas estratégicas, la manipulación de mercados. Yo solo seguí sus pasos, pero con más astucia. Él fue el primero en proponer el fraude de Luzon Holdings, pero yo fui quien lo ejecutó con éxito. Él te mintió, te hizo creer en su inocencia, pero su codicia fue tan grande como la mía. Guzmán, ahora liberado, miró a Elías con una mezcla de miedo y lástima. Es cierto, Elías, tu padre, él también estaba involucrado. Quiso salirse, pero ya era demasiado tarde. Ferran lo atrapó, lo usó. El mundo de Elías se detuvo. Los muros de la oficina, la vista de Madrid, la presencia de Ferran Torres, todo se desdibujó. La venganza, el motor de su existencia, se había vaciado de sentido. Su padre no era el mártir que había llorado. Era un jugador en el mismo juego sucio, solo que menos hábil. O quizás con un atisbo de conciencia que lo llevó a la ruina. El odio hacia Ferran Torres no desapareció, pero se transformó. Ya no era un odio puro, sino uno manchado por la amarga ironía de la verdad. Su padre era tan culpable como Ferran, aunque su final fuera el de la víctima. Elías miró a Ferran, su rostro pálido. La tormenta seguía azotando la torre, un reflejo de la tormenta en su interior. Esto no ha terminado, Ferran. Quizás mi padre fue un villano, pero tú lo fuiste con saña. Tú lo destruiste, y lo hiciste de la manera más cruel. Tú lo hiciste caer en el ostracismo y la vergüenza. Tú y el consorcio que lo devoró. Y eso no te exime de tus crímenes. Elías sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Y esta conversación, Ferran, se está grabando. Tu confesión, tu versión de la historia, es todo lo que necesito. Ferran Torres frunció el ceño, su mirada glacial ahora teñida de furia. Eres un loco, no te atreverás. Si yo caigo, arrastraré a todos conmigo, incluidos tus amigos, Elías. Y tú mismo. Es un riesgo que estoy dispuesto a correr, dijo Elías, su voz extrañamente tranquila a pesar del torbellino que se agitaba en su alma. La verdad, aunque amarga, debe salir a la luz, no solo la tuya, sino también la de mi padre, y la de este consorcio que mencionas. Mañana, con o sin tu retractación, Sofía publicará la historia, y esta grabación la complementará. El mundo sabrá la verdad. Toda. En ese instante, las luces de la oficina parpadearon, y un trueno ensordecedor sacudió el edificio. Un apagón repentino sumió la suite en la oscuridad total. Solo la luz de la tormenta, a través de los ventanales, iluminaba esporádicamente los rostros de los hombres. En la oscuridad, Elías escuchó un forcejeo. El hombre de seguridad recuperado se había lanzado sobre él. Guzmán gritó. El caos se apoderó de la oficina. Elías, guiado por la adrenalina, esquivó un golpe, devolvió otro. Su mente, a pesar de la revelación de Ferran, estaba enfocada en su objetivo, escapar con la grabación y asegurar que la verdad saliera. Logró zafarse, empujando al hombre de seguridad contra un escritorio. Agarró a Guzmán por el brazo. Vamos, Ernesto. Corrieron por los pasillos oscuros, el sonido de los pasos resonando en el silencio. Ferran Torres lo seguía,
su voz un eco furioso en la oscuridad. ¿A dónde vas, Elías? No hay salida. No de aquí. Llegaron a la azotea. El viento aullaba como un alma en pena. La lluvia les golpeaba el rostro con furia. La azotea de la Torre Picasso era un desierto de antenas y equipos de ventilación, una inmensa plataforma suspendida sobre el vacío. Madrid se extendía a sus pies, un mar de luces difuminadas por la tormenta. Ferran Torres apareció en el umbral, su figura recortada contra el resplandor de un relámpago. Estaba empapado, pero su mirada era implacable. Has llegado al final, Elías. No hay dónde esconderse. No me escondo, Ferran, respondió Elías, la voz apenas audible por el viento. Estoy revelando la verdad, tu verdad, la verdad de mi padre, la verdad de todos los que arruinaste. Guzmán se agazapó detrás de Elías, temblando. ¿Y qué vas a hacer? ¿Saltar? ¿Arrojarte al vacío con tu preciada verdad? Ferran avanzó, su figura imponente. Elías sonrió amargamente. No, voy a asegurarme de que esta grabación llegue a Sofía, de que tu nombre y el de tu consorcio sean arrastrados por el fango. Y si tengo que caer contigo, Ferran, lo haré, porque ya no tengo nada que perder. En ese momento, el flash de una cámara fotográfica, un destello a lo lejos, luego otro. Sofía había llegado a la azotea de un edificio cercano, con un equipo de fotógrafos. Velasco había anticipado la confrontación y había movido sus hilos. Ferran Torres se detuvo, su mirada fija en los destellos lejanos. Comprendió lo que estaba sucediendo. La trampa estaba cerrada. Las cámaras, los testigos, la verdad iba a salir a la luz, de la manera más pública posible. Maldito sea, susurró Ferran, la furia contenida en sus ojos. Elías miró a Ferran, luego a Guzmán, quien lo miraba con ojos llenos de una mezcla de alivio y terror. La venganza ya no era una dulce melodía de justicia, sino un acorde disonante de verdades incómodas. Había descubierto que el mal no era un ente único, sino una red de interconexiones, donde las víctimas a veces también eran víctimas. El hombre al que había idealizado no era un santo, era un hombre ambicioso que había sido devorado por su propia creación. El viento soplaba con una fuerza inaudita, amenazando con arrastrarlos a todos. Elías tomó una decisión. Su plan inicial era exponer a Ferran y al consorcio. La revelación de la implicación de su padre no cambiaba la necesidad de esa exposición, pero sí la motivación. Ya no era solo por la memoria de un padre idealizado, sino por la verdad completa, por el desmantelamiento de una red de corrupción que lo había devorado todo. Elías se dio cuenta de que la venganza, en su forma más pura, era una quimera. Lo que buscaba ahora era una forma de justicia más compleja, una que implicaba exponer las sombras de todos, incluso las de aquellos a quienes amaba. El precio moral de su cruzada era la pérdida de la inocencia, la destrucción de su propia narrativa, pero era un precio que estaba dispuesto a pagar para que nadie más fuera víctima de las mentiras. El amanecer empezaba a teñir el horizonte de un gris pálido, a pesar de la tormenta. Las nubes se movían, abriendo pequeños huecos por donde se colaba la primera luz del día. Ferran, te ofrezco una última oportunidad, dijo Elías, su voz firme, resonando sobre el aullido del viento. Confiesa, di la verdad sobre el consorcio, sobre los nombres, sobre todo, y quizás, solo quizás, haya una pequeña esperanza de redención. De lo contrario, esta grabación, las pruebas de Guzmán y el testimonio de tu propia gente te van a hundir para siempre. Y no solo a ti. Ferran Torres lo miró fijamente, sus ojos oscuros, la furia contenida. Durante un largo minuto, solo el viento y la lluvia llenaron el silencio. Elías sintió la tensión en cada músculo, preparado para cualquier reacción. Finalmente, Ferran esbozó una sonrisa amarga, una expresión de derrota y desafío. No me doblarás, Elías. Nunca. Y te juro que, si caigo, te llevaré conmigo al infierno. Y a tu padre, si es que ya no está allí. Elías no respondió. Ya no había nada que decir. Había hecho su oferta. Ferran la había rechazado. La decisión estaba tomada. Guzmán, con un hilo de voz, se atrevió a hablar. Ferran, por favor, piensa en tu familia, en lo que has hecho. Mi familia ya está protegida, Ernest, de gente como tú. Y como Elías, espetó Ferran, sus ojos brillando con una luz salvaje. En ese instante se escucharon sirenas a lo lejos.
La policía, Velasco, con su astucia, había alertado a las autoridades, asegurándose de que llegaran a tiempo para presenciar la confrontación y asegurar las pruebas. Elías vio la sombra de la derrota final en los ojos de Ferran Torres. El magnate, el intocable, se había acorralado a sí mismo en la cima de su imperio. Cuando la policía irrumpió en la azotea, Ferran Torres no opuso resistencia. Su mirada, sin embargo, se mantuvo fija en Elías, una promesa silenciosa de venganza que iba más allá de los barrotes. Guzmán fue puesto bajo custodia protectora. Elías entregó la grabación y las pruebas a la policía y luego se dirigió a Sofía, quien lo esperaba en el lobby junto a Elena. La historia saldrá, Elías. Todas las pruebas son irrefutables. Y con el testimonio de Guzmán y la grabación de Thor. Esto es un terremoto, dijo Sofía, su rostro serio pero con un atisbo de admiración. Elías asintió, su cuerpo agotado, su mente en un torbellino. Asegúrate de que se cuente toda la verdad, Sofía, sin adornos, sin héroes, solo la verdad. El artículo de Sofía Castro, publicado al día siguiente, fue un escándalo sin precedentes. Cubrió la portada del El Observador y se extendió como la pólvora por los medios nacionales e internacionales. La implicación de Ferran Torres en el fraude de Luzon Holdings, el testimonio de Ernesto Guzmán, la grabación y la mención de El Consorcio desataron una investigación masiva que sacudió los cimientos del poder financiero en España. Los nombres del consorcio, aunque al principio se mantuvieron ocultos por el periódico por motivos legales, fueron lentamente revelados a medida que la investigación avanzaba. Banqueros, políticos, empresarios, una red de corrupción que se había extendido por décadas. La justicia, lenta pero implacable, comenzó su curso. Ferran Torres fue detenido y procesado. El grupo Argos se desmoronó. Sus acciones se desplomaron. La vida de Elías, sin embargo, no regresó a la normalidad. La venganza había sido un camino de destrucción, no solo para sus enemigos, sino también para él mismo. Había obtenido su victoria. Ferran Torres estaba tras las rejas, su imperio hecho añicos. El consorcio estaba bajo el escrutinio público y legal, pero Elías había perdido su fe. La revelación de la implicación de su padre en el mismo entramado de corrupción había destrozado la imagen idealizada que tenía de él. La justicia no era limpia, la verdad era sucia, amarga y teñida de sombras. Se encontró a sí mismo de nuevo en la calle de Alcalá, frente al edificio de Banco Continental, en un día soleado de primavera. El aire era más cálido. El olor a azahar flotaba pero el frío en su corazón permanecía. Elena se le acercó, poniéndole una mano en el hombro. Lo lograste, Elías. Hiciste justicia. Elías miró el imponente edificio, luego a Elena, sus ojos vacíos de la pasión que los había consumido durante tanto tiempo. ¿Justicia? ¿O simplemente cambié un set de mentiras por otro? Mi padre no era un héroe, Elena. Era un hombre ambicioso que tropezó con su propia codicia. Yo viví 15 años, persiguiendo un fantasma de Su elección final había sido la verdad completa, por dolorosa que fuera. Había derribado a Ferran Torres, pero en el proceso también había derribado los cimientos de su propia fe. No había catarsis, solo una sensación de vacío. La venganza no había traído paz, sino una comprensión más profunda y desoladora de la imperfección humana. Elías se alejó de la calle de Alcalá, sus pasos resonando, pero esta vez sin el eco de un juramento. La historia había terminado. La verdad había sido revelada y en su estela había dejado un rastro de destrucción. Y la fría, dura lección de que la justicia rara vez es pura, y la venganza casi nunca un bálsamo. Había ganado, sí, pero al final también había perdido. La inocencia, la convicción, y una parte de sí mismo que nunca recuperaría. La vida continuaba, bajo un sol brillante, pero las sombras se habían adherido a él, para siempre. Elías se adentró en la vorágine de las calles madrileñas, pero su mente no registraba el bullicio. Los colores vibrantes de la primavera, el canto de los pájaros en el Parque del Retiro cercano, la charla despreocupada de la gente que pasaba, todo se sentía distante, como si una membrana invisible lo separara del mundo real. Era un observador, no un participante. La victoria que había anhelado durante tanto tiempo había demostrado ser un espejismo,
una tierra baldía, en lugar de un oasis. La sensación de vacío no disminuía. De hecho, se asentaba más profundamente en sus huesos con cada día que pasaba, una escarcha perpetua en el alma. Regresó a su apartamento, un espacio que antes le había parecido un refugio, pero que ahora se sentía como una jaula dorada. Las paredes resonaban con los ecos de las obsesiones pasadas. Cada objeto un recordatorio silencioso del hombre que había sido. Los expedientes, las notas, los recortes de periódicos que una vez cubrieron su escritorio, ahora estaban apilados en cajas, relegados a un armario que no quería volver a abrir. Se sentía despojado de su propósito, un actor sin guión en un escenario vacío. Las mañanas se sucedían en una nebulosa de indiferencia. Despertaba tarde, sin la urgencia de antaño, y pasaba las horas leyendo libros sin absorber su contenido, viendo programas de televisión sin interés o simplemente mirando por la ventana, observando la vida que fluía sin él. El hambre se había convertido en una molestia, el sueño en una fuga efímera de la realidad. Elena, sin embargo, no lo había abandonado. Su presencia era el único ancla que lo mantenía a flote en el mar de su propia. Entraba y salía de su apartamento con la delicadeza de quien pisa sobre cristales rotos, llevando comida que apenas probaba, ofreciendo conversaciones que él a menudo dejaba morir en el silencio. Sus ojos, antes llenos de la misma intensidad que los suyos, ahora contenían una mezcla de preocupación y una tristeza silenciosa que él no podía aliviar. Lo veía languidecer, consciente de la herida profunda que lo carcomía, pero sin saber cómo alcanzar. Los días juntos transcurrían en un silencio pesado, salpicado de sus intentos gentiles por reanimar el espíritu de un hombre que parecía haberlo perdido todo, incluso a sí mismo. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y violeta, Elena se sentó a su lado en el sofá, el peso de su cuerpo familiar y consolador. Él estaba mirando un punto fijo en la pared, los hombros ligeramente encorvados, la misma postura que había adoptado desde el día de la confrontación en la azotea. Elías, comenzó ella, su voz suave, cargada de una dulzura, que apenas lograba penetrar la coraza de su ensimismamiento. La investigación del consorcio sigue avanzando. Han revelado más nombres, políticos, jueces. Es una locura. Sofía está en el ojo del huracán. Su carrera ha despegado como un cohete. Ayer leí que la nombraron una de las periodistas más influyentes del año. Él asintió, sin apartar la vista. Lo sé. Había visto los titulares, las noticias en televisión, fragmentos de programas de debate que se colaban en el ruido de fondo de su televisor. El escándalo era un torbellino, arrasando con reputaciones y fortunas, reconfigurando el paisaje político y financiero del país. Pero no sentía satisfacción, solo un eco distante de lo que se suponía que debía ser la justicia, una palabra que ahora le sonaba hueca y despojada de su brillo idealista. Ella te busca, continuó Elena, su voz adquiriendo un matiz de urgencia. Quiere tu perspectiva. ¿Cómo te sientes al respecto? Dice que el público necesita entender la complejidad de lo que ocurrió y que tu voz es fundamental para darle contexto. ¿No hay nada que decir?, respondió él, su voz monótona, casi un murmullo que se perdía en el crepúsculo. Mi perspectiva ya no importa. La verdad está ahí. Que la cuenten ellos. Yo solo fui una herramienta, y la herramienta está rota. Elena suspiró. Un sonido que denotaba una frustración contenida, pero también una infinita paciencia. Tu padre, Elías, sé que esto es difícil, que la revelación fue un golpe terrible, pero la verdad que sacaste a la luz era necesaria. Él, a pesar de sus errores, habría querido que se hiciera justicia. Él habría querido. ¿Qué habría querido Elena? Elías finalmente la miró, y en sus ojos había una furia fría que la sobresaltó, una llama gélida que rara vez que siguiera persiguiendo la mentira de un héroe que nunca existió, que construyera mi vida sobre una fantasía. No, mi padre era un hombre con ambiciones, con fallos, un hombre que eligió un camino que lo llevó a la oscuridad y que, al final, lo consumió. Y yo lo idealicé. Esa es la verdad que me ha destrozado. No la corrupción de Torres, sino la mía propia, la de mi ceguera, la de mi fe, ciega en un ideal, la mía propia que me impidió ver la realidad. Ella tomó su mano,
apretándola con fuerza, tratando de transmitirle el calor de su consuelo. No te culpes por lo que tu padre hizo, Elías. Tú eres tú. Tú elegiste el camino de la integridad al final, incluso cuando era el más doloroso, el más desolador. Esa elección te define a ti, no las sombras de tu padre. Él retiró la mano, el gesto no de rechazo, sino de una distancia insalvable que sentía dentro de sí mismo. Integridad. ¿A qué costo? Destruí todo lo que creía y me quedé sin nada. ¿De qué sirve una integridad que te deja vacío, despojado de toda esperanza? Mira esto, Elena. ¿Es esta la recompensa por la verdad? ¿Este vacío que me ahoga cada día? Su mirada se perdió de nuevo en el horizonte, donde las últimas luces del día se extinguían, llevándose consigo cualquier vestigio de color. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en un mes de tediosa. Sofía, con la persistencia que la caracterizaba y una genuina preocupación por su antiguo colaborador, finalmente logró que Elías aceptara una reunión. Fue en una cafetería discreta en un barrio menos concurrido, lejos del bullicio y los focos de la redacción de El Observador. Sofía irradiaba energía. Su éxito la había transformado, dándole una confianza y un brillo nuevos, pero sus ojos aún conservaban la chispa de la periodista incisiva y la amiga preocupada que Elías conocía. Elías, tienes que ver lo que esto ha provocado, dijo Sofía, extendiendo un informe grueso y repleto de gráficos y fotos sobre la mesa. El consorcio es más grande de lo que imaginábamos. El testimonio de Guzmán, tu grabación, han sido la llave maestra que abrió la caja de Pandora. Hay detenciones en toda España. La gente está exigiendo responsabilidades. Hay comisiones de investigación en el Parlamento. Están hablando de una reforma total de las instituciones financieras y políticas. Elías hojeó el informe. Los nombres le resultaban familiarmente inquietantes. Algunos incluso resonaban con recuerdos lejanos de su infancia, conectados a los círculos sociales y de negocios de su padre. Pero no había emoción, ni el más mínimo rastro de triunfo. Me alegro por ti, Sofía. Es tu momento. Has cumplido tu propósito, y lo has hecho con excelencia. ¿Y tú, Elías? Sofía lo miró fijamente, con una intensidad que buscaba penetrar su armadura de indiferencia. Tu propósito fue el detonante de todo esto. No puedes simplemente desaparecer de la ecuación. La gente quiere saber. Quieren un héroe. Quieren la cara detrás de la verdad. El hombre que desveló la oscuridad. Él esbozó una sonrisa amarga, una mueca más que una expresión de alegría. No soy un héroe, Sofía, solo un hombre roto, que persiguió un espejismo y encontró una verdad que lo despojó de ilusiones. Y si la gente necesita un héroe, que lo inventen. Yo no seré ese hombre. Mi historia es demasiado sucia para ser contada en esos términos. Pero la historia no ha terminado para ti, insistió Sofía, su voz bajando a un susurro de advertencia. Ferran Torres sigue en prisión preventiva, pero sus abogados están preparando una defensa feroz, apelando cada decisión, intentando desacreditar cada prueba. Y el resto del consorcio son como hidras. Cortas una cabeza y crecen dos. ¿Crees que van a quedarse de brazos cruzados mientras sus fortunas y reputaciones se desmoronan? La venganza es un plato que se sirve frío, y esos hombres tienen paciencia. Elías levantó la mirada, un atisbo de algo oscuro, casi peligroso, cruzando sus ojos por un instante fugaz. Que hagan lo que quieran. Ya no es mi guerra. La he peleado y la he ganado, a un costo demasiado alto. Sofía se inclinó hacia adelante, su expresión grave. Sabemos que Torres tiene tentáculos por todas. Y Guzmán está en un programa de protección de testigos, pero su vida corre peligro. Hay rumores que llegan a la redacción, susurros de que los leales a Torres, aquellos que le deben todo, no se detendrán ante nada para silenciar a quienes los traicionaron. Tú y Guzmán sois objetivos, Elías. Tu padre también murió en circunstancias sospechosas. Nadie ha olvidado eso. La mención de su padre reavivó una chispa de rabia en Elías, pero era una rabia cansada, sin dirección, una chispa que se apagaba casi tan rápido como se encendía. Mi padre murió. Punto. Lo que haga Torres ya no me afecta. Su poder está anulado. ¿De verdad? Sofía no se rindió. Su voz se hizo más insistente. ¿No sientes nada al saber que Ferran Torres, desde la cárcel, podría intentar silenciar a otros,
quizás incluso a ti o a Elena, que podría usarla como un instrumento para llegar a ti, sabiendo tu desapego por todo lo demás. La mención de Elena sí lo hizo reaccionar. Su mandíbula se tensó. Un músculo en su mejilla se contrajo. La indiferencia se desvaneció por un momento, revelando una preocupación latente. Elena está a salvo. ¿Lo está? Sofía lo retó, sosteniendo su mirada. Ella te ha apoyado incondicionalmente. Ha sido tu sombra leal durante todo esto. Es tu eslabón más débil, Elías. ¿Sabes cómo operan estos hombres? No se tocan a la familia de sangre, pero la tocan a través de los que te importan, de los que amas. Ella es un blanco fácil, un daño colateral que a ellos no les importará causar para herirte. Elías se puso de pie abruptamente, la silla raspando contra el suelo de forma estridente. Su rostro se había endurecido. Gracias por el café y por la información. Pero estoy fuera, completamente. Se dio la vuelta y salió de la cafetería, dejando a Sofía con una expresión de preocupación genuina en el rostro, consciente de que sus palabras habían sembrado una semilla, pero sin saber si germinaría. Las palabras de Sofía, sin embargo, se quedaron grabadas en su mente, carcomiéndole el ya frágil sosiego que apenas había logrado construir. La idea de que Ferran Torres, incluso desde su celda, pudiera orquestar un nuevo ataque, esta vez dirigido a Elena, lo atormentaba. Aunque se había esforzado por desvincularse, por ahogar cualquier emoción que lo ligara a su antigua cruzada, la sombra de la venganza de Torres, antes una promesa silenciosa y lejana, ahora le parecía una amenaza tangible y real, proyectándose sobre la única persona que quedaba en su vida. Esa noche no pudo dormir. El vacío se llenó de ansiedad, de imágenes de Elena en peligro. Recordó la mirada de Ferran en la azotea, la promesa implícita de que, si caía, arrastraría a Elías al infierno. Había subestimado la capacidad de ese hombre para la crueldad, para la obstinación, incluso tras las rejas. La ceguera de su propia indiferencia le parecía ahora una traición, un acto de abandono hacia aquellos que habían confiado en. Al día siguiente, impulsado por una inquietud creciente, una punzada de responsabilidad que creía haber enterrado, Elías hizo algo que no había hecho en meses. Usó su red de contactos. Un antiguo colega de su padre, ahora retirado de la policía, un hombre discreto y leal de nombre Manuel, fue su primer contacto. Se reunieron en un parque poco concurrido, bajo la sombra de un viejo castaño, lejos de miradas indiscretas. Manuel, necesito información sobre Ferran Torres, sus movimientos desde prisión, sus contactos fuera, cualquier cosa que sepas sobre sus operaciones recientes, dijo Elías. Su voz carecía de la frialdad que había adoptado, reemplazada por una urgencia que no pudo disimular. Manuel lo observó con una expresión de lástima, sus ojos sabios, escrutando el rostro demacrado de Elías. Elías, me alegra verte de nuevo, aunque sea en estas circunstancias, pero parece que has pasado por el infierno y vuelto, y que el infierno te ha cobrado un peaje. Asintió, la solemnidad en su gesto. Ferran Torres es un hombre peligroso, y su ambición no conoce límites, ni siquiera las paredes de una celda. Y sí, tiene gente leal fuera, gente que le debe mucho, o que teme más su ira que la ley. Su abogado es un buitre, Ramón Segura, moviendo hilos por todas partes. Hay rumores de que está intentando desestabilizar a algunos testigos, o desacreditarlos por completo. ¿Guzmán?, preguntó Elías, el nudo en su estómago apretándose con una fuerza dolorosa. Guzmán es el objetivo principal, sin duda, confirmó Manuel, su voz grave. Es el único testimonio directo de las operaciones internas de Torres. Si logran silenciarlo o desacreditarlo, gran parte del caso se debilita hasta el punto de la colapsar. La fiscalía confía en las pruebas que aportaste, las grabaciones, los documentos bancarios, pero un testigo directo es irreemplazable en un juicio de esta magnitud. ¿Han intentado algo contra él? La pregunta brotó de los labios de Elías, su aliento contenido. Hubo un incidente en la casa de seguridad de Guzmán hace unas semanas. Un intento de robo, o eso dijeron las autoridades locales. Pero los guardias de protección tienen la corazonada de que fue más que eso. Una advertencia, o un intento de acceder a su paradero exacto o a información sensible. Manuel se ajustó las gafas, la preocupación en su mirada. Es un juego sucio,
Elías nunca ha dejado de serlo. Y estos hombres, cuando están acorralados, se vuelven aún más peligrosos. Elías sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No era su guerra, pero si la vida de Guzmán estaba en peligro, si su propia negligencia había puesto en riesgo a quienes lo habían ayudado, a quienes habían confiado en la verdad que él había buscado, ¿podía realmente quedarse de brazos cruzados? La indiferencia que había cultivado con tanto esmero comenzó a resquebrajarse, a desmoronarse, bajo el peso de la responsabilidad. La idea de que su victoria pudiera volverse una victoria pírrica, que los cimientos de la justicia que había ayudado a construir pudieran ser derribados por la sombra persistente de Torres, era insoportable. Era un regreso a la impotencia que había sentido al principio de su cruzada, y esa sensación era una que había jurado no volver a experimentar jamás. La apatía se desvanecía, reemplazada por una sensación de urgencia, aunque teñida de una profunda melancolía. No era la pasión ardiente de la venganza, sino la fría responsabilidad de proteger lo que quedaba de la verdad, y a quienes habían sido lo suficientemente valientes para luchar por ella. Regresó a casa con una nueva determinación, una chispa, aunque tenue y sombría, que había estado ausente durante semanas. Elena lo recibió con su habitual ternura, pero notó el cambio en él, la revitalización en sus ojos. ¿Todo bien? Su voz sonaba aliviada y preocupada a la... No, respondió Elías, sentándose pesadamente en el sofá, frotándose las sienes. Nada está bien. Torres no ha terminado. Ha intentado algo contra Guzmán. Está usando a sus títeres para minar el caso. Los ojos de Elena se abrieron con preocupación, su mano buscando la suya. Pero está bajo protección, ¿no? Los de la policía lo mantendrán a salvo. Sí. Pero Torres tiene contactos, tiene recursos ilimitados, incluso desde la cárcel. Y me temo que no se detendrá. Elías se pasó una mano por el cabello, la frustración y la rabia contenida. He estado ciego, Elena, pensando que al encerrarlo, todo terminaría, que la historia estaba cerrada. Pero la justicia no es una línea de meta, Elena. Es una lucha constante. Y yo, al retirarme y caer en la autocompasión, solo he dejado la puerta abierta para que los demonios regresen y desmantelen lo que construyen. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Elena, el miedo asomando en su voz, aunque veía en sus ojos el regreso de la chispa que lo hacía Elías. No lo sé, admitió Elías, el agotamiento marcando cada sílaba, pero su determinación era inquebrantable. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Guzmán arriesgó su vida por la verdad. Yo no puedo permitir que Torres lo silencie ahora, o que ponga en peligro a nadie más. Los siguientes días fueron una vorágine de actividad discreta, casi febril. Elías contactó a Sofía nuevamente, esta vez con un propósito claro y urgente. Necesito que uses tus contactos, tus fuentes, tu influencia en el periódico. Necesito saber todo lo que puedas sobre las operaciones de Ferran Torres desde la cárcel y quiénes son sus leales fuera, sus abogados, sus socios restantes, cualquiera que esté intentando socavar la investigación y silenciar a los testigos. Sofía lo miró con una mezcla de sorpresa, alivio y una admiración que no intentó. Pensé que te habías rendido por completo, que te habías retirado de la vida. Me equivoqué, dijo Elías con franqueza, una admisión que le costó pronunciar. La rendición no es una opción cuando hay vidas en juego, y la verdad, una vez revelada, no puede ser silenciada por aquellos que temen su luz. Juntos, Elías y Sofía formaron un equipo de investigación improvisado, pero notablemente efectivo. Sofía, con su creciente influencia en El Observador y su red de informantes, tenía acceso a información que pocos podían soñar. Elías, por su parte, poseía una comprensión íntima de la mente de hombres como Ferran Torres, de cómo operaban en las sombras, y una red discreta de contactos de sus días con su padre y de su propia investigación previa. Empezaron a seguir las migas de pan que dejaba la defensa de Torres y sus operaciones clandestinas. Descubrieron que el equipo legal de Ferran, liderado por un abogado llamado Ramón Segura, no solo estaba preparando la defensa de su cliente con una agresividad sin precedentes, sino que también estaba operando como un centro de control para las operaciones residuales del consorcio. Segura era un hombre sin escrúpulos,
conocido en los círculos legales por su habilidad para torcer la ley hasta el límite de la ruptura y por sus conexiones con elementos del submundo criminal. No era sorprendente que Torres lo hubiera elegido como su mano derecha. Los objetivos de Segura eran claros: desestabilizar a los testigos clave, especialmente a Guzmán, y crear dudas insuperables sobre la validez de las pruebas aportadas por Elías. Había intentos sutiles de filtrar información falsa a los medios, de desacreditar la reputación de los investigadores, de manipular la opinión pública e incluso de intimidar a los fiscales y a sus familias de formas veladas pero amenazadoras. Esto es más grande que solo salvar a Ferran Torres de la cárcel, comentó Sofía una tarde. Mientras revisaban documentos clasificados en el apartamento de Elías, la mesa de café cubierta de papeles, están intentando preservar la estructura fundamental del consorcio. Si Torres cae y el resto de la red queda intacta, es solo una pequeña victoria, un mero rasguño en la superficie. Lo sé, respondió Elías. Un mapa de conexiones y nombres extendido sobre su mesa. Un laberinto de líneas rojas y azules que trazaban la corrupción. Ferran no es el final de la hidra. Solo es una cabeza. El verdadero enemigo es la red. La impunidad que les ha permitido operar durante décadas, tejiendo sus hilos en cada estrato de la sociedad. La investigación paralela de Elías y Sofía comenzó a desenterrar una serie de transacciones financieras sospechosas, moviéndose con astucia a través de una telaraña de paraísos fiscales diseñadas ingeniosamente para proteger los activos del consorcio de la incautación y para financiar sus operaciones encubiertas, incluyendo la intimidación de testigos y el soborno de funcionarios. Descubrieron que una parte significativa de estos fondos se dirigía a una organización de fachada, supuestamente una consultora de seguridad internacional, pero en realidad un grupo de matones a sueldo, coordinados para ejecutar las órdenes más delicadas de Segura y, en última instancia, del propio Ferran Torres. Un nombre clave surgió repetidamente en los informes de inteligencia: Marco Bellit, un antiguo militar de operaciones especiales, deshonrosamente dado de baja del ejército por actos de brutalidad, con un historial de violencia documentado y una lealtad férrea al mejor postor. Era el encargado de la seguridad de los activos más valiosos del consorcio y de ejecutar las acciones más delicadas y brutales. Este Bellido es un fantasma, dijo Sofía, frustrada, mientras señalaba su ficha. Nadie lo ha visto en años en persona, pero sus huellas digitales, por así decirlo, están en cada operación sucia que han intentado. Es el brazo ejecutor de Torres, su sombra más peligrosa. Elías se dio cuenta de que no bastaba con desmantelar el entramado financiero y legal. Debían cortar la mano que empuñaba la daga, neutralizar la amenaza física. La protección de Guzmán, por sí sola, no sería suficiente si los atacantes eran tan profesionales y despiadados como... Necesitamos una forma de detener a Bellido, dijo Elías, su mirada fija en el nombre, como si intentara descifrar sus secretos, y para eso necesitamos un rastro irrefutable. Algo que lo vincule directamente a Torres o a Segura, no solo a través de rumores o pagos indirectos. La tarea era ardua y parecía casi imposible. Bellido operaba con una cautela extrema. No dejaba huellas digitales. No usaba teléfonos registrados a su nombre. Y sus movimientos eran impredecibles, cambiando de identidad y de ubicación constantemente. Pero Elías recordó algo que su padre le había enseñado, algo que había aprendido en su propia y dolorosa investigación. Hasta el criminal más astuto comete errores, por pequeños que sean, y la codicia, o la lealtad mal entendida, siempre, dejaba un rastro, una pequeña imperfección en su armadura. Pasaron semanas buscando ese rastro escurridizo. Elena, aunque preocupada por la reaparición de la obsesión en los ojos de Elías, lo apoyaba en silencio, viendo cómo la misión, a pesar de su inherente peligro, le devolvía a Elías una chispa de vida, aunque fuera una oscura y peligrosa. Sus ojos ya no estaban vacíos. Ahora reflejaban una concentración tensa, la determinación gélida de un hombre que se había negado a ser vencido 2 veces por el mismo enemigo invisible. Finalmente, una pista, casi imperceptible, apareció en un informe bancario desenterrado por Sofía tras días de escrutinio. Un pequeño pago recurrente, disfrazado con ingenio como un honorario de consultoría para seguridad estratégica, a una cuenta offshore en las Islas Caimán, cuyo beneficiario final
Era una empresa fantasma aún más opaca. Elías, utilizando sus viejos trucos de ingeniería inversa financiera y su conocimiento de los entramados de blanqueo de dinero, logró seguir la cadena de titularidad a través de varias capas de empresas pantalla. La empresa fantasma, a su vez, estaba vinculada a una fundación benéfica en Mónaco, que era en realidad un conducto ingenioso para los fondos de retiro de Marco Bellido. No era un pago directo de Torres, sino un sofisticado sistema de compensación por servicios pasados y futuros. Una especie de pensión encubierta por lealtad. «Lo tenemos», exclamó Sofía, una noche, mientras ambos revisaban los complejos diagramas de flujo de dinero que Elías había creado, sus dedos marcando la conexión crucial. Este es el vínculo directo entre Bellido y el dinero de Torres. La pensión es lo suficientemente sustancial como para asegurar su lealtad de por vida y su silencio, y lo suficientemente difícil de rastrear como para que creyeran que era impenetrable, añadió Elías, un destello de su antigua astucia brillando en sus ojos, el rompecabezas finalmente encajando. Pero es una conexión, un patrón de pagos que demuestra un acuerdo a largo plazo, no solo un trabajo puntual. Eso es lo que la Fiscalía necesita. Pero una conexión financiera, por sí misma, no bastaría. Para detener a Bellido antes de que actuara necesitaban pruebas de sus operaciones actuales, de su implicación directa en las amenazas a Guzmán. La Fiscalía necesitaba algo más concreto, algo que demostrara su intención criminal y su ejecución en el presente. Mientras tanto, la presión sobre Guzmán aumentaba de forma palpable. Los informes de los agentes de protección indicaban una actividad sospechosa creciente alrededor de su ubicación de seguridad. Movimientos de vehículos desconocidos en la zona, intentos de acceso a redes de comunicaciones cercanas, un dron sobrevolando la propiedad en una ocasión. Estaban cerrando el cerco y el tiempo se agotaba. Elías sintió la prisa, la necesidad de actuar con rapidez y decisión. Decidieron tender una trampa. Sabían que Bellido, un profesional, no se arriesgaría personalmente a entrar en la casa de seguridad de Guzmán, pero usaría a sus operativos más leales. La clave era interceptar la comunicación o la evidencia física que lo vinculara directamente a él, la prueba irrefutable de sus órdenes. Elías, con la ayuda de un técnico en seguridad retirado a quien conocía de sus días de investigación, un hombre de confianza y habilidad excepcional, ideó un plan audaz. Crearían una vulnerabilidad controlada en el perímetro de seguridad de Guzmán, lo suficientemente atractiva como para que los operativos de Bellido intentaran explotarla, pero lo suficientemente controlada como para capturar evidencia sin poner en riesgo la vida del... La idea era instalar micrófonos de alta sensibilidad y cámaras de alta resolución en un punto ciego que ellos mismos crearían en el sistema de vigilancia, con la esperanza de que los intrusos, confiados en su anonimato, revelaran sus intenciones y, crucialmente, el nombre de su superior. Sofía, por su parte, trabajaría con sus contactos en la prensa para filtrar discretamente la percepción de que la seguridad alrededor de Guzmán había sido ligeramente relajada debido a una supuesta reasignación de recursos en la protección de testigos, una carnada perfecta para el depredador. La operación era intrínsecamente arriesgada. Si salía mal, Guzmán podría estar en grave peligro, y la credibilidad de Elías y Sofía se haría pedazos. Pero la alternativa era esperar y ver cómo Torres desmantelaba el caso pieza por pieza. Y esa pasividad era algo que Elías ya no podía permitirse. El plan se puso en marcha con precisión militar. Los agentes de protección de Guzmán fueron informados de la vulnerabilidad y se les instruyó sobre cómo reaccionar, manteniéndose ocultos y listos para intervenir en el momento exacto, pero solo a la señal de él. Se creó una pequeña ventana de oportunidad, un punto débil simulado en la vigilancia electrónica de la casa que los intrusos seguramente detectarían. Horas de espera tensa. Elías y Sofía estaban en una furgoneta de vigilancia a varias cuadras de distancia, monitoreando las cámaras ocultas, sus corazones latiendo al unísono. Elena, incapaz de conciliar el sueño, esperaba en el apartamento de Elías, consumida por la ansiedad, el teléfono. De repente, a altas horas de la madrugada, las cámaras captaron movimiento. Dos figuras encapuchadas se acercaron sigilosamente al perímetro de la casa, aprovechando el punto ciego.
Uno de ellos estaba equipado con herramientas de manipulación electrónica avanzadas, el otro llevaba una mochila abultada. Estaban hablando en susurros, sus voces distorsionadas por los dispositivos, pero audibles gracias a los micrófonos. ¿Estás seguro de que la señal está limpia, Dante?, dijo una voz áspera, con un tono de impaciencia. Sí, jefe. Bellido nos dijo que este era el momento. La patrulla de seguridad se desvía en 10 minutos, y la señal de vigilancia está atenuada como nos indicó. No hay riesgo, respondió el otro, con una obediencia casi servil. No falles, Dante. El jefe no acepta errores. Si esta grabación de Guzmán llega a los medios antes del juicio, el caso de Torres se derrumba, y Bellido nos ha prometido que el pago será jugoso. La voz áspera se rió, un sonido escalofriante, en el silencio de la noche. Elías y Sofía intercambiaron miradas cargadas de una mezcla de tensión y triunfo. El jefe, Bellido. «Lo tenemos», susurró Sofía. Su mano temblaba ligeramente mientras grababa cada palabra de la conversación, la evidencia irrefutable. Pero la misión no había terminado. El objetivo inicial era solo obtener la prueba, no interceptar a los operativos todavía, para así seguir la cadena de mando. Los agentes de protección de Guzmán, siguiendo las órdenes de Elías, se mantuvieron ocultos, permitiendo que los intrusos llevaran a cabo su robo. El plan era que se llevaran un disco duro con información falsificada, diseñada para desacreditar a Guzmán, para luego seguir el rastro hasta Bellido y su base de operaciones. Los dos hombres forzaron una ventana, entraron rápidamente en la casa y, en cuestión de minutos, salieron con un paquete voluminoso. Las cámaras los siguieron mientras se dirigían a un vehículo discreto que los esperaba a unas pocas calles de distancia, un coche sin marcas, preparado para pasar desapercibido. Ahora viene la parte difícil, dijo Elías, sus ojos fijos en la pantalla que mostraba el coche alejándose. Tenemos que seguirlos sin ser detectados. Esto nos llevará directamente a Bellido. Contactaron a la policía, a los fiscales con los que Sofía había estado colaborando estrechamente. Les dieron la ubicación del vehículo de escape y la información crucial sobre Marco Bellido. La policía actuaría una vez que tuvieran a Bellido en el punto de mira, minimizando cualquier riesgo. Elías y Sofía, en la furgoneta de vigilancia, se unieron a la persecución, manteniendo una distancia segura, pero utilizando un rastreador que habían colocado discretamente en el vehículo de los operativos. La persecución los llevó por las carreteras secundarias de la periferia de Madrid, a través de pueblos dormidos y paisajes rurales oscuros, hasta un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que gritaba clandestinidad. «Es una base de operaciones», comentó Elías, la voz tensa. «Aquí es donde Bellido coordina sus movimientos, donde se reúne con sus hombres». Esperaron en la oscuridad, viendo cómo los dos operativos entraban en el almacén. Minutos después, vieron la silueta inconfundible de un hombre alto y fornido salir para recibirlos. Un aura de autoridad brutal a su alrededor. Marco Bellido. La evidencia era irrefutable. La policía, alertada por Elías y Sofía, se movió con rapidez y sigilo. Unidades de fuerzas especiales rodearon el almacén, listas para asaltar el lugar. Elías sintió una mezcla de agotamiento y una punzada de algo parecido a la satisfacción. No era la euforia desbordante de su victoria inicial contra Torres, sino la sobria constatación de que había cumplido con su responsabilidad, que había corregido su error, había atado el último cabo suelto que amenazaba con deshilachar toda la verdad que tanto le había costado revelar. El asalto fue rápido y decisivo. No hubo resistencia significativa. Bellido y sus hombres fueron sorprendidos y capturados antes de que pudieran reaccionar. Las pruebas, incluyendo la grabación de Elías, los discos duros robados y la información incautada en el almacén, eran contundentes e irrefutables. La red de intimidación de testigos de Ferran Torres había sido desmantelada de forma eficaz. Al día siguiente, las noticias estaban llenas de los últimos desarrollos, ocupando las portadas de todos los periódicos y los titulares de los informativos. La mano derecha de Ferran Torres, Marco Bellido, detenido en una operación policial clave, decía un titular en El Observador, el artículo firmado por Sofía K. La detención de Bellido y sus operativos, junto con las pruebas concretas de su intento de desestabilizar el caso, fortaleció aún más la posición de la Fiscalía contra Torres y el consorcio. La implicación de su abogado, Ramón Segura, en la conspiración también fue revelada.
lo que provocó su arresto por obstrucción a la justicia y conspiración para delinquir. La victoria, esta vez, se sentía diferente. No había la amargura del autodescubrimiento devastador, ni la desolación del vacío, solo un cansancio profundo y la certeza, limpia y clara, de que había hecho lo correcto, de que había actuado cuando importaba. Había protegido a Guzmán, había asegurado la integridad del proceso judicial y había cortado otra de las cabezas de la hidra, debilitando significativamente su capacidad para resurgir. Elías regresó a su apartamento, donde Elena lo esperaba con los ojos enrojecidos de preocupación y alivio. Ella lo abrazó con fuerza, sintiendo el cansancio acumulado en su cuerpo, el temblor apenas perceptible de sus brazos. Lo lograste de nuevo, Elías. Lo lograste. Salvaste a Guzmán. Salvaste la verdad. Él la sostuvo, sintiendo el calor de su cuerpo, el consuelo de su abrazo, la única luz constante en su oscuridad. No es una victoria definitiva, Elena. Es solo el final de una batalla. La guerra contra la corrupción nunca termina, pero al menos, esta vez, no me siento vacío. No siento esa punzada helada en el pecho. Y era cierto. El vacío no había desaparecido por completo. Las cicatrices de su viaje y de las verdades descubiertas eran demasiado profundas, pero ya no era un abismo devorador. Ahora era más bien un espacio, un lugar para reconstruir, para encontrar un nuevo propósito, que no estuviera impulsado por la venganza, sino por algo más duradero, más constructivo. La verdad que había buscado era sucia, sí, y dolorosa, pero también era la base sólida sobre la que se podía construir algo mejor, más honesto. En los meses siguientes, el juicio de Ferran Torres se convirtió en el epicentro de la atención pública y mediática. Con el testimonio inquebrantable de Ernesto Guzmán, la grabación irrefutable de Torres y las nuevas pruebas de intimidación orquestadas por Bellido y Segura, la defensa de Torres se desmoronó fue declarado culpable de fraude masivo, conspiración, blanqueo de dinero y obstrucción a la justicia, y condenado a una larga pena de prisión que lo mantendría tras las rejas por el resto de su vida útil. El Grupo Argos fue desmantelado y sus activos fueron incautados, siendo utilizados para compensar a las víctimas de sus fraudes. El consorcio, herido de muerte, pero no completamente aniquilado, se retiró a las sombras, pero su poder había sido significativamente mermado y su capacidad de acción severamente comprometida. La investigación continuó, destapando más y más nombres en las altas esferas, pero la fuerza principal que los sostenía había sido rota, su infraestructura desmantelada. Sofía Castro, convertida en una periodista de renombre internacional, siguió de cerca cada desarrollo, asegurándose de que la verdad se contara completa y sin filtros, convertida en una voz esencial contra la corrupción. Elías observó todo esto desde una distancia prudencial. No buscaba el protagonismo ni el reconocimiento público. Había entregado su testimonio, había cooperado con la fiscalía para atar los cabos sueltos, y luego se retiró una vez más, no a la apatía de antes, sino a la contemplación serena. Pasaba sus días de una manera diferente, no obsesionado, sino aprendiendo a vivir con las sombras que lo habían marcado, a integrarlas en la luz de un futuro incierto. Había aceptado su pasado, pero no se dejaría definir por él. Un día, encontró a Elena en el balcón, mirando el atardecer que pintaba el cielo de Madrid con tonos rojizos. «Vamos a vender el apartamento», le dijo, su voz suave pero firme. Ella se volteó, sorprendida, sus ojos buscando los de él. «¿De verdad? ¿A dónde iríamos, Elías? ¿Tienes algún lugar en mente?» «No lo sé», respondió Elías, acercándose a ella, su mano buscando la suya. «Quizás a ningún sitio fijo, quizás a cualquier sitio, lejos de Madrid, de los recuerdos constantes que nos atan a esta lucha, de la presión de un pasado que ya no podemos cambiar. A empezar de nuevo, Elena. Pero esta vez, no huyendo de algo, sino buscando». Ella le sonrió. Y en esa sonrisa, Elías vio una esperanza que no había creído posible, una promesa de futuro. «Me gusta la idea de buscar. ¿Qué buscarías tú, Elías?» Él la miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, vio un reflejo de su antigua pasión, teñida ahora de sabiduría y de las cicatrices de la experiencia. Paz, Elena, una paz
que no sea el resultado de la victoria, sino de la aceptación plena de lo que somos y lo que hemos vivido. Y quizás en algún lugar, un propósito que no me consuma, que no me arrastre a la oscuridad, sino que me construya, que me eleve, que me permita ayudar a construir un poco de luz en el mundo. Dejaron Madrid un mes después. No hubo grandes despedidas, solo un último café con Sofía, quien les deseó lo mejor, prometiendo mantener la lucha contra la corrupción con la misma pasión. Elías no tenía un destino fijo, solo la carretera, la compañía de Elena y la tenue luz de un nuevo comienzo. Había perdido su inocencia, sí, pero había ganado una comprensión más profunda de la resiliencia humana, de la capacidad de adaptación. Había descubierto que incluso cuando la justicia es imperfecta y la venganza te deja vacío, hay algo en la verdad, sin importar cuán dolorosa sea, que te permite seguir adelante. Las sombras seguían con él, pero ya no lo definían. Eran parte de él, recordatorios de las batallas libradas, de las lecciones aprendidas. La vida continuaba, bajo un sol que ahora quizás le parecía un poco más brillante, un poco más cálido. Y en sus pasos ya no resonaba el eco de un juramento, sino la promesa silenciosa de un futuro por escribir. Un futuro donde la verdad, por sí misma, era el único camino hacia